Saludos, estimados alumnos. Esta grabación va para poder completar nuestra clase de la semana anterior. La clase o el tema que teníamos que desarrollar está basado en lo que es el análisis económico financiero sobre la evaluación de todo proyecto que uno desea encarar. Y ahí tenemos que hacer algunas acotaciones y revisión de técnicas que vamos a ir utilizando y posiblemente lo vamos a tener que hacer en dos partes, ¿no? Para poder, eh, primero que ustedes vean esto, lo puedan desarrollar en sus proyectos y posterior ver lo siguiente a la evaluación general del proyecto en sí, donde vamos a utilizar técnicas que están vinculadas a, obviamente, a lo que es el análisis de valor presente neto, que se van a aplicar a los flujos de cajas que vamos a ir formulando. Luego vamos a utilizar técnicas como o ratios, que es el EVA, el análisis económico financiero, que es diferente al análisis del free cash flow o el flujo de caja libre. em, que involucra la evaluación de la generación de valor de un proyecto en sí. A ambos, tanto el free cash flow al free cash flow y al EVA, vamos a tener que aplicar el factor del valor presente neto, para lo cual vamos a tener que reevaluar nuestra tasa de descuento. Aquí lo habíamos hallado en clases anteriores con el nombre de costo promedio ponderado de capital, que es lo mismo en el término que ahora estoy presentando, que es el WOC. Sigue siendo lo mismo debido a que en su traducción al español sigue siendo costo promedio ponderado de capital. Que nos sirve obviamente para poder hacer o simular lo que conocemos como la TEMAR o la tasa mínima atractiva de retorno. En todos los casos que se utiliza el WOX, reemplaza a los conceptos que generalmente manejamos con la TIR, la TEMAR, etc. El WOC, que son el Weighted Average Cost Capital, costo promedio ponderado de capital, es lo mismo que, como le estaba diciendo, lo vimos en la conformación de la estructura de capital, que es costo promedio ponderado de capital o costo medio ponderado de capital. Eso lo habíamos hecho cuando determinamos la estructura de capital de la inversión. Entonces, todos estos conceptos vamos a aplicarlo hoy o en esta oportunidad para poder evaluar o hacer la evaluación económico-financiera. Luego vamos a tener que agregar todo lo que es el beneficio-costo como otro ratio de evaluación de flujos. Vamos a tener que adicionar lo que es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad a ingresos y costos, a modo de poder ver cuánto soporta nuestro flujo cualquier cambio de mercado o cambio de la industria. Y también vamos a tener que aplicar lo que se conoce como escudos fiscales. Debido a que nuestra estructura de capital va a generar algún tipo de beneficio en la combinación de capital propio y capital ajeno. Bien, hecho estas
introducción de lo que son los ratios que vamos a utilizar, vamos a iniciar a la generación del flujo. La generación del flujo en sí, que nos va a permitir trabajar el proceso de evaluación. Acá yo ya tengo algunos puntos de lo que vamos a utilizar en la evaluación. Por ejemplo, todo lo que son los supuestos de la economía, la tasa de crecimiento de largo plazo, la tasa de crecimiento de corto plazo, de largo plazo, tasa de deuda, costo de oportunidad de los accionistas, la tasa de impuesto a la renta. Aquí está 30, pero vamos a utilizar, obviamente este como ejemplo nada más. La tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, el beta, el beta, y vamos a ver qué significa el beta, que es el riesgo de la industria. Y obviamente el riesgo país. Esto está, no está adecuado a Paraguay. Paraguay tiene alrededor de 2,8. Vamos a ver de dónde se quita también el riesgo de mercado de cada país. Antes de pasar a lo que es el cálculo en el Excel, les voy a mostrar de dónde quitamos cada dato para poder agregar a los proyectos que ustedes deben de realizar o a cada uno de sus proyectos en sí. A modo que, bueno, se puedan ubicar y llevar adelante ustedes la recolección de sus datos en sí. El primer dato que tiene que ver sobre la tasa de crecimiento, obviamente vamos a utilizar em, lo que es los datos oficiales actualizados, a modo de que se pueda utilizar eso, ¿no? Voy a centrarlo a esto. Ahí está. Ok. Obviamente vamos a utilizar los datos del Banco Central, donde vamos a utilizar la tasa de crecimiento. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del BCP del 2021? Para el primer periodo sería de 3,5%. Aquí están los indicadores económicos, que viene dado por la estimación, la última estimación ajustada del BCP para el corto plazo. Entonces, para los proyectos que ustedes van a utilizar, uno de los datos que podrían utilizar es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, de 3,5%. No es el mejor dato si es una industria muy específica, pero se podría utilizar. El otro dato es un dato ya de mercado interno, donde el estudio de mercado le puede dar la información de cuánto podría crecer el sector, que es el mejor dato que podemos utilizar. Eh, Eso sería para lo que tenga que ver con el crecimiento de corto plazo. O sea que aquí en vez de poner 10%, tiene que poner 3,5%. El crecimiento de largo plazo se tiene que también buscar. El BCP no hace crecimientos de largo plazo, es decir, no es que tiene una estimación de 5 años o de 6 años, no lo tiene. Pero existen otra fuente, que sería la fuente del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, perdón, donde permite buscar información estimada de largo plazo. Entonces, vamos a ir en datos, base de datos, vamos a utilizar, y a ver, acá tenemos el informe con la base de datos de Económico Mundial sería, abril 2021. Entonces vamos a entrar ahí pide elegir algunos datos, vamos a hacer por países, entonces vamos a ir directo a Paraguay. Eh, Está Europa, Latinoamérica y el Caribe. A partir de ahí le vamos a dar limpiar todo y vamos a buscar Paraguay. Paraguay. Opa, se me movió.
Paraguay. Tenemos ya el país. Le damos continuar. Luego vamos a buscar Producto Interno Bruto a precios corrientes porque queremos ver la variación. Este es sí, está bien. Producto Interno Bruto a precios corrientes. Moneda nacional. Da igual. Total el crecimiento vamos a sacarlo de la misma manera. Eh, Per cápita no lo utilizaremos. Eso ya depende del tipo de cosas que quieren usar. Producto Interno Bruto basado en participación por paridad. Ok. Inflación, si necesitan usarlo también puede bajarlo de aquí. Todo lo que tenga que ver con las finanzas gubernamentales, los préstamos, etcétera. Bueno, eso ya depende de lo que vamos a utilizar. Le damos siguiente. Vamos a volver atrás. Eh, Había un dato que permite hacer la variación. Paridad, moneda nacional. A ver, ¿dónde está? En porcentajes. Bueno, vamos a tener que hacerlo nosotros las variaciones, básicamente. Tenemos la población, que nos puede servir también. A ver, gasto del gobierno, porcentaje, estos son finanzas gubernamentales. Acá está. Este es lo que necesito. Producto Interno Bruto a precios constantes, cambio porcentual. Vamos a ponerle los dos. Ahí ya tengo. Le doy continuar. Luego me pide el periodo. Yo quiero pongamos del 2019 al 2026, que me va a dar un aproximado para el crecimiento. Ese sería el periodo. ¿Le quiero agregar otros temas? No, no le quiero agregar nada más. Preparar informe. Ahí me prepara mi informe y tengo que, por ejemplo, el cambio porcentual del Producto Interno Bruto para el 2022 esperado es del 4%. Como ustedes ven, acá todavía no está ajustado esto. Y en el largo plazo es 3,5%. Este todavía no está ajustado. Eh, por lo tanto, o lo pueden usar 4% para el corto plazo y 3,5% para el largo plazo. O le disminuyen al 3%, conforme a la estimación, porque esto todavía no está ajustado. Generalmente en junio, finales de junio, julio, vuelven a hacer un reporte del informe. Esto lo pueden descargar y usan como fuente. Ok, eso sería para lo que es eh, el dato de crecimiento a largo plazo. La tasa de interés de deuda. La tasa de interés de deuda lo pueden sacar también del Banco Central del Paraguay. Entran en la página del BCP, buscan todo lo que es la tasa de interés de deuda y hay un informe, lo voy a mostrar, casi no se ve, pero va a servir. Es una planilla como esta, dentro de la página. A ver si puedo darle un poco de zoom. Ahí se ve un poco. Obviamente tenemos las tasas activas. Y están de todos los distintos bancos. Ustedes lo que pueden hacer es, como va a ser de financiamiento de activos, tienen que usar mayores a un año, ¿sí? Puede ser por AFD o puede ser por fondos propios de los bancos. Yo les recomendaría que no usen fondos propios de los bancos y usen el promedio del mercado. O sea, tienen que usar moneda local para todos los periodos y allí aplicar su tasa. Y eso va a ser para para lo que es este costo de deuda. Costo de oportunidad del accionista lo vamos a engañar, que es el WOC, tasa de impuestos, ya lo saben.
tasa libre de riesgos. Este es un punto importante. Por lo general los textos, como nuestras lecturas son de textos yankee y todo eso, hablan que la tasa libre de riesgo es de la Reserva Federal, los T-bills. Nosotros ya tenemos emisiones de bonos soberanos. Por lo tanto, podemos acudir a eso eh, a modo de ver cuál es eh, la tasa que paga los bonos soberanos. A ver, vamos a entrar. eh, Vamos a ver en la página de Hacienda. A ver, ya les muestro esto. Estadística Interamericana de Reembolsos, tras deuda pública, seguimiento de bonos. Vamos a ver qué dice acá. Ya les muestro esto. Vamos a ver la tasa, eso es lo que quiero mostrar. También te pueden ver en la página de la BPASA, la Bolsa de Valores de Asunción. Eh, Aquí está. Bien, les muestro este. Sería en la página de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, donde van a poder entrar a descargar el resultado de la subasta de bonos internos. ¿Por qué? Porque los bonos, y esto fue reciente, ¿no? Eh, Porque vamos a utilizar inversiones aquí internas de Paraguay. A ver qué nos sale. Eso descarga un Excel. Llega a un Excel. A ver, descargar porque no. Vuelvo a descargar esto. Me descargo todo. Está abriendo. Y ahí vemos. Voy a compartirle esto a modo que también se pueda ver y puedan observar, ¿no? Eh, ¿Cómo se toma o cómo yo determino la tasa libre de riesgo? Bajo el mismo concepto que usa los T-bills, ¿verdad? Los bonos de Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí está. Voy a agrandar un poco más esto y les comparto. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, aquí tengo los plazos y las tasas. Como ustedes pueden ver, las tasas libres de riesgos, estos son semestrales en todo, esto hay que analizar. Eh, a ver, son distintos, ¿no? De acuerdo al plazo, que tenemos varios de ellos. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en custodia del BCP, el vencimiento estos ya están vencidos. 2010, vamos a bajar un poco más. 2010 y 2020, tenemos que hacer los últimos. Fecha de emisión, aquí está. Marzo 2021. 7,8%, hay dos emisiones, por lo tanto eso hay que hacer un promedio. El promedio va a ser 7,9%. Las dos emisiones que tuvieron en la vez pasada. Entonces eso va a ser la tasa libre de riesgos para Paraguay. Para Paraguay. ¿Ok? Acá tenemos otro resumen. La misma cosa. Aquí está la tasa nominal. Estos son todos de 2021. Aquí está todas las operaciones que se dieron. Se puede hacer el promedio. El promedio aquí es 8,22. Esta es una información mucho más completa, por lo tanto pueden usar esto a modo de poder ver su tasa nominal. La tasa de corte, aquí hay también, bien, ven, aquí está 8,882, la última negociación que se tuvo eh, sobre las tasas de cortes implícitas.
Y que aquí básicamente dice lo que implica la tasa, representa la tasa de interés que cotiza en el mercado a la fecha de la subasta. Quiere decir que en realidad si queremos utilizar la tasa efectiva, vamos a utilizar la implícita, que el promedio sería de 6,31. Yo utilizaría el promedio de las dos últimas, o por lo menos esto es todo el 2021, del último año, o sea, utilizaría esta. Haría el promedio, 0,31 y esto es 8,22 la tasa nominal, a la que se oferta. Pero nosotros necesitamos usar la tasa implícita de corte al momento de la venta. Eh, y eso es lo que nos sirve a nosotros. Entonces la tasa libre de riesgo sería la implícita, que es 6,31. Ok, con eso tenemos todo lo que, de dónde se quitan estas informaciones, ¿no? La prima de riesgo de mercado. La prima de riesgo de mercado tendríamos que eh, utilizar conforme a lo que nos da, a veces se usa Bloomberg, pero a veces es de pago, y por lo tanto nosotros aquí en la academia no lo vamos a poder aplicar. Hay una página que sirve en términos académicos y para estimaciones de perfil, donde se puede utilizar eh, como como referencia obviamente, todo lo que es la tasa de mercado, ¿no? Em, bueno, la página se llama Damodaram. Voy a compartirlo. Ahí está. Ustedes van, escriben en su buscador, vamos a ponerlo para que se vea. Damodaram le va a traer el primero. Entran allí, van en data o datos. Le aparece esto, van en datos recurrentes y van en datos gubernamentales. Esto es al 8 de enero, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la tasa. Primero acá podemos ver ya los betas. Los betas de industrias. Nosotros debemos usar economías emergentes. Eso descarga un Excel. Eh, Vamos a ver el Excel que descarga. Le voy a compartir. ¿Dónde están los betas? Los betas prácticamente. Les comparto eso para que puedan verlo. Y lo estoy poniendo para compartir. Ahí está. Ok. Voy a ponerlo visible. Ahí está. Entonces, acá tenemos los betas de mercado conforme a las industrias, ¿no? Por ejemplo, lo que son transporte aéreo, tenemos el beta 1,64, quiere decir que está por encima de cualquier riesgo, es un riesgo por encima de cualquier otro mercado o de negocios en general. Y ustedes van eligiendo conforme a su sector. Por ejemplo, todo lo que es equipamiento de oficina, gas, a ver si hay servicios, retail, eh, software, que el de servicio dice commercial service, construcciones, todo lo que son químicas. Bueno, ustedes van a tener que buscar aquí su sector o sector similar que le permita evaluar el, el riesgo de mercado. ¿Ok?
Y aquí hay unas descripciones, ¿no? Bien, lo mismo van a tener que hacer para buscar la tasa libre de riesgos. Eh, ok, vamos otra vez a la página de Damodaran. Era esta, sí. Entonces, ahí vamos a buscar el que dice eh, medida de riesgo de mercado y todo lo que es las captaciones de industria. Y tenemos la tasa de impuestos del mercado. A ver, tenemos que buscar lo que es la prima de mercado. Ok. Aquí está. Sería prima o premios de riesgo para otros mercados. Eso también hay que descargar. Para descargar un Excel en el cual va a estar la información. Y ahí vamos a tener, ok, las primas de riesgo. Le voy a compartir también el dato para que vamos a ver cuál usar. Ya la prima de riesgo de mercado, aquí tendríamos que buscar Paraguay, África, vamos a buscar si hay Paraguay. Acá ya veo que hay Argentina, Bolivia. Ahí está Paraguay, que sería la prima de riesgo, sería la columna E, sería para Paraguay, ¿por dónde está? Ahí está, 7,14% y el riesgo país ya tenemos también ahí, que sería de 2,42%. Esas serían las dos informaciones que tendríamos que evaluar en nuestro supuesto, nuestro análisis de supuestos. Eh, para cada uno. Ya tenemos el beta, el riesgo país también, la prima de riesgo de mercado. Ahí completamos. Estos serían básicos. Aquí también, por ejemplo, podría estar otras variables macroeconómicas, como la inflación, si va a estar influenciada por la inflación, eh, tipo de cambio, si tenemos importaciones muy importantes que se pueden generar, si necesitan cotizar en dólares, etcétera. Luego tenemos la parte de lo que es el proyecto en sí. Aquí yo tomé algunos a modo de ejemplificar. Precio unitario, costo de materiales, mano de obra, los costos generales que estábamos viendo en la parte técnica. Algunos que tengan que ver sobre la inversión de capital activo, o sea, cuánto voy a invertir en cierto periodo, etcétera. Acá se va a invertir del 1 al 8, no se va a invertir 180.000 y a partir del noveno año se va a volver a hacer una inversión. Caja y bancos que se tiene que calcular eh, la cantidad óptima de dinero que se necesita, que sería el capital de trabajo, que vamos a verlo cómo se calcula eso y poder agregarlo aquí. Por ahora vamos a suponer cuánto serían, ¿no? Ok, con estos supuestos ya podemos iniciar nuestra predicción de resultados. Por ejemplo, si tienen más de un producto, tendrían que agregar cada uno de estos, los costos variables principalmente, a modo de poder influir en la evaluación. Entonces aquí vamos a pasar en nuestra proyección de todo lo que tenga que ver sobre nuestro proyecto. Eh, según el supuesto, nuestras unidades iniciales fue de 400 unidades. Según el crecimiento que vamos a tener en el corto plazo, porque vamos a utilizar el corto plazo,
Lo que tenemos acá en supuestos sería del 10%. El supuesto, obviamente. Cada proyecto va a tener su peculiaridad. Y entonces al siguiente periodo lo que vamos a hacer es calcular el crecimiento. Y para todos los periodos. Aquí introducimos el concepto de perpetuidad debido a que el proyecto en sí no es que va a terminar en el quinto ni en el octavo año, sino va a perdurar, o sea, eso se estima a lo largo del tiempo. Entonces, hay un momento en que vamos a introducir el concepto de perpetuidad. El precio, de el precio unitario que teníamos fijado aquí por producto, que es 250. Y eso va a ser P por Q, obviamente, los ingresos. P por Q. Y eso lo llevamos para todos los periodos. Los costos de materiales, traemos el supuestos también. ¿Por qué empezamos a vincular? Porque luego vamos a utilizar eso para eh, la sensibilidad. Costo de material, costo de mano de obra, electricidad. Electricidad en este caso es variable debido a que se utiliza dentro de la producción. Si no se utiliza, no hay que ponerle unos costos variables. Por eso hay que identificar muy bien cada uno de los costos y los gastos generales. Obviamente esto está vinculado a la cantidad de producción, por lo tanto vamos a hallar el factor para todos los periodos. Lo llevamos para todos los periodos. Todos los costos indirectos son costos fijos, gastos administrativos, que es este, creo que están en el mismo orden, excepto la depreciación, que es 10%. Podemos dejarlo también ahí. 10%. Están para todos los periodos. Ok, la depreciación vamos a esperar un poco para calcularlo. ¿Por qué? Porque tengo que armar el balance. Luego lo vamos a poder agregar. Ok, tengo por ahora el total de egresos, que va a ser obviamente la sumatoria de todos los egresos. Suma de esto. Vamos a agregar la apreciación también. Lo llevamos para todos los periodos. Estoy armando lo que es mi flujo. Y la ganancia operativa va a ser la diferencia entre ingresos y costos. Ingresos menos los egresos. Ahora es lo que tengo. Bien. Luego tengo que hallar las tasas de interés. Es decir, cómo va a estar compuesto los intereses. Eso lo tengo acá en el supuesto. Y la tasa impositiva, 30%. Pero los intereses, todavía no estoy, no tengo los datos de deuda, por lo tanto voy a tener que armar primero el balance. Vamos a pasar allá al balance. Tengo caja y bancos, que aquí lo vamos a suponer que necesitamos 6.000. Eso vamos a llevar a nuestro supuesto. Luego vamos a tener que calcular eso. El supuesto es que eso se mantiene en todos los periodos. Se puede variar conforme a la necesidad año tras año. Las cuentas a cobrar
Dice que es el 15% de las ventas y el inventario el 80% de las ventas. Entonces, eso vamos a utilizarlo aquí. Esto depende de la estrategia de ventas que se halló en el FODA. De eso va a depender que determine, por ejemplo, las cuentas a cobrar y va a depender y de los inventarios también, si es que existen inventarios. Eso va a ir para todos los periodos. Sean CLES o 100. Aquí. Ok. Ahí ya tengo una parte de mis activos corrientes. Entonces la suma de eso va para todos los periodos. Y hallo mis activos no corrientes. Según el dato que tengo es de 180.000, esto va a depender de la inversión que uno va a hacer. Lo habíamos hecho nosotros en el ejemplo de estructura de capital y la determinación de la inversión que voy a tener que hacer. Para todos los periodos es 180 y para el último periodo es 250. Es lo que nos dice el ejemplo. Reinversión. Estas reinversiones va a depender de las depreciaciones que se den para cada activo. Es decir, voy a tener que hacer mitad de depreciaciones y cuando se deprecia todo voy a tener que volver a reemplazarlo. Y aquí tengo las depreciaciones. Como ya tengo aquí el activo, voy a poder calcular aquí las depreciaciones. 10%. Por ciento del activo total. Llevarlo ahí para todos los periodos. Ahí está. Ya tengo mis depreciaciones. Y eso lo voy a hacer acumulado para el cálculo del balance. Entonces aquí vamos a hacer las depreciaciones acumuladas. Y a esto le sumo al siguiente periodo y así sucesivamente. Ya tengo mis depreciaciones acumuladas. Voy a hallar mi activo fijo neto. Otros activos corrientes. A ver, es de 10.000. Es que existen sumatoria de pequeños activos, se engloban eso, si no, pues lo pueden evitar eso. O lo pueden detallar. Eso ya depende de cada uno. Y tengo mi total de activos aquí. Los no corrientes, obviamente. Y la sumatoria del total de activos, que va a ser el corriente más no corriente. Ahí tengo mi balance hecho. Por el lado de los activos. Tengo que hacer por el lado de los pasivos ahora. Ok. El pasivo, vamos a suponer que las cuentas a cobrar, perdón, a pagar es del 10% del activo total, las deudas de corto plazo es del 5% y la deuda de largo plazo está financiada con un 20%. Supongamos que esta es nuestra estructura de capital. Sin embargo, cuando nosotros hicimos la estructura de capital en la clase, pudimos determinar eso y cada proporción de deuda, corto plazo, largo plazo, va a tener que diseñarse y llevarse a la proyección, ¿no? Entonces, esto es el 10% del total de activos. ¿Por qué se usa el 10%? O sea, el porcentaje en relación a los activos por la regla de Lucas Pacioli, ¿verdad? Todo el activo está financiado por el pasivo. Ok.
el 5%. Ahí tengo mi pasivo corriente. Voy a sumar esto. Voy a hacer lo propio con el pasivo no corriente. Estoy financiando la parte de mi activo. Obviamente esto va a ser igual, solamente vamos a cumplir el formato. Tengo mi total de pasivos. Falta repetir eso, la conformación. Ahí ya tengo por un lado el total de pasivos. Ahora tengo que hallar el patrimonio neto. ¿Cómo hallo el patrimonio neto? Primer paso, ¿no? La diferencia entre lo que tengo en capital propio y el pasivo va a ser mi patrimonio neto. Entonces, ¿cómo hallo eso? Voy a tener mi total de activos menos el total de pasivos, va a ser el patrimonio neto. Y la sumatoria de esos dos me tiene que equiparar el balance, lo cual va a equiparar aritméticamente, es así, ¿no? Ya lo tenemos listo. Ya tengo mi balance hecho. Hecho el balance, puedo empezar a trabajar con las evaluaciones. ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar con la ganancia operativa. Voy a aplicar el EVA y el valor presente neto. Eh, Tengo que empezar con a traer mi ganancia operativa, que va a estar aquí. A ver si ya la calculé. Sí, ya está. Y faltarían los intereses, que también ya puedo calcular, que va a ser esto por el total de pasivos, de los intereses que hay que pagar. Y el impuesto a la renta que va a ser sobre las utilidades. Eso lo podemos calcular al final. Entonces traigo mi ganancia operativa aquí. Operativa. Está. Modo de poder bajar al cálculo que necesito realizar. Eh, Voy a tener que hallar el NOPAT, que es el beneficio operativo después de impuestos. Eh, para ello voy a tener que vincular mi ganancia operativa. El NOPAT sería el Net Operating Profit After Tax. Ganancia operativa después de impuestos. Tengo mi tasa de impuesto, por lo tanto, puedo calcular eso. ¿Cómo lo hago? Va a ser ganancia operativa por 1 menos T, por NOPAT. ¿Ok? Y eso voy a hacerlo por parte. Vamos a ir armando para hallar luego lo que es el análisis económico. Entonces tengo la ganancia operativa por 1 menos la tasa de impuesto. Tasa impositiva lo tengo aquí, sería el 30%. Vamos a anclar eso. Sí, y lo llevo para todos los periodos también. Y ya tengo mi NOPAT. Tengo que traer mis activos totales. Ya esto. Existe otro tipo de activos. A ver, está. Voy a tener que restarlo. Por ejemplo, los activos no operativos, los activos no financieros, que
podrían ser acciones o compra de alguna patente o algo así, se le resta. Pero en este caso no hay, por lo tanto, el valor va a ser igual. Vamos a hacer igual la operación para que quede pautado. En este caso van a ser iguales. Y aquí vamos a hallar el ratio del no-pot. Es decir, vamos a traer el ratio del no-pot. Ahí está, que sería la ganancia operativa antes de interés e impuestos. Y luego vamos a hacer la variación de la inversión. La variación de la inversión, para poder hacerlo, voy a tener que hacer al último periodo eh, unos ajustes para poder hallar el capital. O sea, en este, voy a hacer la variación, va a ser año T más 1 menos T. Me va a faltar un periodo y lo vamos a hacer al final para que se pueda ver qué es lo que eh, lo estamos realizando. Entonces, en esta parte voy a tomar el capital menos el capital anterior. Y así sucesivamente. Lo voy a llevar para todos los periodos. Y el último periodo, obviamente, no tengo nada con que restar. Por lo tanto, necesito tener un periodo más. ¿Cómo hago eso? Como yo ya sé que la variación de capital va a ser de largo plazo, lo que necesito es estimar un crecimiento de capital de largo plazo. Por lo tanto, voy a usar el supuesto de crecimiento de largo plazo. Y tengo mi variación de capital. Como ustedes pueden ver, hay destrucción de valores, el efecto de la depreciación en todos los periodos hace estragos, excepto en los periodos que existen inversión, ¿no? Por lo tanto, allí se puede generar valoraciones positivas. Es decir, donde es negativo no hay inversión, por lo tanto no se va perdiendo el valor de la inversión. Luego tengo que hallar el free cash flow, que va a ser el NOPAT menos la inversión, descontada la inversión. Entonces tengo la ganancia antes de impuesto menos el crecimiento de la inversión. En este caso es una suma, ¿verdad? Porque este está negativo. Es decir, las inversiones, si se hace inversiones o crecimiento de capital, eh, resta valor al free cash flow y viceversa. Y ya tengo mi flujo de caja libre para los accionistas. Entonces, a partir de ahora tengo que hallar el ROI. ¿Cómo voy a hallar el ROI? Y el ROI es la relación entre la ganancia ante impuestos por la inversión. Entonces, aquí lo que voy a hacer es la ganancia ante impuestos dividido la inversión. Tengo una rentabilidad de capital, o sí, una rentabilidad de capital del 5.3 sucesivamente en todos los periodos. Todos los periodos. ¿Esto es bueno, esto es malo? Pues no sabemos. No sabemos porque hay que comparar con la tasa o con la TEMAR o el WOC para ver si realmente está rindiendo lo que tiene que rendir este capital. Y por lo tanto vamos a tener que hallar el WOC. Entonces vamos a ir aquí. Vamos a calcular el WOC. Para ello necesitamos la posición de los activos y pasivos. Vamos a utilizar acá la proporción. Vamos a ir aquí en la proyección de resultado. Vamos a ir al total de pasivos, que van a ser esto dividido el total. Es 35% y bueno, y la diferencia va a ser el patrimonio, ¿no? Ok. Así, 6, está. Esa sería la proporción de la estructura de capital. 35% pasivo, 65% capital propio. Con eso vamos a armar nuestro cálculo del WOT a través del método CAPEM. Tenemos la tasa libre de riesgos
eh, que está en el supuesto. Ya lo habíamos visto cómo se trae eso, por eso quise compartir con ustedes desde el comienzo eso. La tasa libre de riesgos, vamos a utilizar la prima de mercado, el beta, etcétera. Ok. La tasa libre de riesgos sería del 2%. ¿Ok? Y eso está en el supuesto, donde utilizamos obviamente para poder hacer frente a esto, ¿no? La free rate sería, ¿no? Entonces vamos al supuesto, tasa libre de riesgos, 2%. La prima de mercado sería 6%. El beta, que ya sabemos también dónde sacamos, en este caso es 1. Y el riesgo país. El riesgo país. ¿Cómo se halla el WOC? Oh, perdón, sería la tasa de costo oportunidad, el CAE, tasa de costo oportunidad, para poder hallar el WOC. Sería la tasa mínima que el accionista quiere o está dispuesto a pagar o a recibir, mejor dicho, por la inversión. Y en este caso sería la tasa de deuda, o mejor dicho, la tasa de riesgo país, esto sería, ¿no? Es CAE, por la proporción del impuesto, por la proporción de deuda nuevamente, o más el costo de oportunidad por, eso sería para el WOC, estoy hablando para el WOC. Acá está la tasa mínima de interés para los accionistas. Sería la tasa libre de riesgo por el beta eh, más el beta por la prima de riesgo más el riesgo país. Eso sería. Entonces, sería la suma entre el riesgo, la tasa libre de riesgo más el beta por la prima de riesgo por el riesgo, más el riesgo país. Así sería. Ok, hagamos eso entonces. Aquí tengo mi tasa libre de riesgo más el beta por la prima de riesgo más el riesgo país. La tasa mínima atractiva para la inversión es del 15%. Entonces esto lo voy a llevar acá. A esto le voy a sumar la tasa de deuda, que es 7%. Ok. Y está formulado, pero igual vamos a aplicarlo, que es la fórmula del WOC. ¿Qué sería? La tasa de deuda por descontado el impuesto, tasa de deuda descontado el impuesto por la proporción de deuda más la tasa mínima atractiva de inversión o el costo de oportunidad por la proporción de capital propio. Vamos a hacerlo acá. Entonces tengo mi tasa de deuda por descontado los impuestos por la proporción de deuda, que sería esta, más la tasa mínima de inversión por la proporción de patrimonio neto. Entonces el WOC, la tasa de descuento, la TEMAR, sería de 11.47%. Ok, después vamos a ver todo lo que sea el modelo Modigliani Miller, que es para descuentos sin endeudamiento. Ok,
Esto, entonces ya tenemos el WOC, lo vamos a llevar aquí en la evaluación para comparar con el ROI. Aquí vemos que en el primer periodo el rendimiento de capital es muy por debajo de la tasa mínima atractiva de retorno y se da a partir del quinto año, básicamente. Una buena tasa. Como yo veo eso, te van a hallar el promedio de todo esto, que es 12.4. Hay una pequeña variación positiva entre el WOC y la tasa promedio de rendimiento. Y luego voy a pasar al EVA. Calcular el EVA a modo de poder ver cuál es la tasa o el valor que tengo que estar ganando en estos valores. ¿Cómo hallo el EVA? Que va a ser mi capital invertido por la diferencia del ROI menos el WOC. Que va a ser el capital invertido por la diferencia del ROI menos el WOC. Ahí ya se sustenta lo que estábamos diciendo, que los primeros años el valor agregado que genera esta inversión es negativo. A partir del periodo 2, 3, 4, 5, recién genera valor económico. Antes no. Luego tengo que hallar mi valor de descuento. Ustedes lo manejan como es. Lo vamos a hacer rápido esto. Vamos a poner acá los periodos que tenemos que llevar. Vamos a hallar nuestro valor de descuento. Ok. Ahí está. Va a ser 1 dividido 1 más mi descuento, que va a ser la TEMAR o el WOC elevado a la n. En este caso 1. Para todos los periodos. Ahí ya tengo mi tasa de descuento. Voy a hacer con el free cash flow, que va a ser el free cash flow dividido por la tasa de descuento. Ya tengo mi valor actual neto. Bien, acá hay un punto que hay que corregir, atendiendo que en el último periodo suponemos nosotros que aplicamos la perpetuidad. Al aplicar la perpetuidad significa que eh, tengo que aplicar también ese concepto en los descuentos, a modo de tener el impacto de perpetuidad. ¿Qué tengo que hacer ahí? En esta tasa de descuento voy a tener que hacer 1 dividido en mi tasa WOC, 1 dividido mi tasa WOC, voy a poner entre paréntesis esto, la tasa WOC menos la tasa de largo plazo, caso de 2%. Paréntesis, por el factor anterior, que sería este. Le doy Enter y ahí tengo mi tasa de descuento a perpetuidad, a n periodos o a la e. Ok, lo mismo voy a hacer con el EVA. También voy a hallar mi tasa de descuento o mi EVA descontado, que va a ser el EVA anual por mi tasa de descuento, todos los periodos. Ok, bien, ya tengo mi valor presente, por lo tanto puedo sumar esto. Ya tengo aplicado mi valor presente. Entonces, mi valor presente del flujo de caja descontados va a ser, sí, del free cash flow, va a ser esto. Y a esto le voy a restar la inversión inicial, que es 273.
Y para el EVA sale positivo, eso es bueno. Es decir, ya tengo eh, valores positivos, ya tengo un remanente, por decirlo así. Y para el EVA voy a también hacer la suma y debería de salir también positivo. Y por lo general sale igual. Si no le resto la inversión, obviamente tengo el flujo de caja total. Aquí sale positivo. Por lo tanto, el valor de la empresa es, es positivo. Es decir, esta inversión se puede realizar. Ok. Eh, ¿Cuánto es el valor de la empresa? ¿Cuánto es el valor de la empresa? ¿Por qué? Porque eso es importante saberlo. Vamos a agrandar un poco más esto. Por flujo de cajas descontados, lo que vamos a hacer es sumar esto. Hoy vale 327,496 por EVA. Vamos a tener que sumarle la inversión. Tienen el mismo valor. Por lo tanto, el análisis financiero preliminar sale que la inversión tiene variaciones o tendencias positivas. Luego tenemos que aplicarle el análisis de la TIR y la sensibilidad. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Perfecto. Esto lo disponibilizo y van a poder acceder a la información.